Hola, ¿qué tal? Los saludo desde casa. Acuérdense, cuídense mucho y sigan las indicaciones de las autoridades. Vamos a iniciar con una sesión de tutorías. Específicamente vamos a hablar sobre simbología. ¿Cómo identificamos los componentes de la red de fibra óptica en un plano o en un diagrama? Ya vimos los símbolos, pero ahora tenemos que interpretarlos. Corresponde a la cuarta unidad, tema 4.3.1. Y vamos a iniciar retomando un poco el video anterior. Hablamos sobre la planta telefónica. La planta telefónica es todo equipo o infraestructura que se necesita para llevar a cabo una comunicación a distancia. Esta planta telefónica se divide en dos, planta interna y planta externa, y nosotros vamos a ubicarnos en la planta externa. Esta planta externa tiene tres redes principales y vamos a empezar con la red principal. Esta red principal parte de la central y termina en la caja de distribución. Es donde vamos a centrarnos este semestre. La red es gigante, pero vamos a empezar por la red principal. Bien, retomando la información en la que nos quedamos, aquí tenemos el mapa de toda la planta telefónica. Repetimos que se divide en dos partes, planta interna y planta externa, y en la planta externa encontramos tres subredes, tres divisiones. En la red principal, que es donde estamos ubicados hoy, vamos a encontrar cajas de distribución, canalizaciones, pozos, mufas, cables, empalmes, terminales. El medio de conducción por donde viaja la señal son los cables, empalmes y terminales. Muy bien, entonces, este es el plano general de cómo la planta se conforma y este es el diagrama de construcción de nuestro proyecto que tenemos en el plantel. Este es un diagrama de construcción. Aquí aparecen los pozos y las canalizaciones. Pero tenemos otro diagrama que es par con este y nos da un poco más de información con respecto a los cables. Aquí vamos a encontrar los empalmes, vamos a encontrar las gasas y cómo se distribuye la red de fibra óptica una vez que entra a nuestro circuito, formando una red secundaria. Acá un ejemplo, vimos que hay como un tipo de flor, que es una protección de neopreno, que es un plástico que cubre al cable. Y las gasas. Entonces las gasas las vamos a encontrar ¿dónde? En el diagrama de empalmes. Muy bien, vamos a verificar de las tareas que ya recibí. Vamos a comentar algunos errores que encontré, que son los más comunes. Entonces para empezar, vamos a ubicarnos otra vez. Estamos en la red principal. Esta es una fibra óptica pasiva que llega a casa. ¿Cuáles son los elementos de la red de fibra óptica pasiva? Cables, terminales, empalmes. Finalmente llegan a casa del cliente en el módem, pero hay un camino largo que recorre la señal. Entonces la gasa es un tramo de cable de 5 metros que permite que la terminal baje. ¿Por qué tenemos que bajar la terminal? Para poder hacer las labores de mantenimiento. Si queremos fusionar la fibra, el equipo para hacer la fusión es muy caro, cuesta como 300,000 pesos. Es muy difícil maniobrar la fibra arriba de un poste porque es muy pequeña. Entonces tenemos que deshacer esa gasa. Bajamos la terminal a nivel del piso, trabajamos, hacemos el mantenimiento, la reparación o la instalación y posteriormente volvemos a colocar la terminal en su lugar y volvemos a formar la gasa. La gasa es un círculo como de 40 centímetros, muy bien hecho, porque tenemos que proteger nuestra fibra, evitar, por ejemplo, que haya torsión. Eso dañaría la calidad del servicio. Vemos que predomina el color rojo porque hablamos de fibra óptica. Si los cables fueran en color negro, serían cables de cobre. En color rojo es fibra óptica, ese es el material. Tenemos ahora nuestro cable subterráneo. Vemos que hay una figura con muchos círculos uno encima del otro. Eso representa todas las capas que protegen a ese cable. El cable es fibra de vidrio, es muy sensible y frágil, entonces requiere protección. El símbolo es una línea continua. Vamos al diagrama de empalmes y observamos que en nuestro circuito hay tramos bastante largos de cable que es subterráneo y está en las canalizaciones y en los pozos. En los pozos la figura es un cuadradito.
Estos pozos, como estamos en la red principal, permiten que viajen los cables desde la central hasta la caja de distribución. Y por ejemplo vemos aquí en la imagen que hay 4 pozos que están en fila. De hecho dice pozo soldado. ¿Por qué soldan los pozos? Bueno, lo que soldan es la tapa que lo cubre, porque en algunas ciudades son tan grandes los pozos que a veces hay gente viviendo ahí. Aquí vemos el diagrama donde encontramos los pozos en nuestro circuito. Vemos 3 pozos. Dentro del pozo tenemos los empalmes. ¿El empalme para qué sirve? Bueno, entra un cable y salen 3. Es decir, divide la red en redes más pequeñas. El símbolo es como una punta de flecha. La punta de flecha de este símbolo del empalme representa una conexión donde la señal entra y en este caso se divide en 3. Vemos cómo entra en la punta de flecha un cable, hay unas gasas y salen 3 líneas, 3 gasas. Una gasa se va hacia una terminal de muro, otra se va al poste y la otra continúa hacia una terminal de mini poste. Mini poste y fachada. Los símbolos son similares y veo que se están confundiendo. Es importante mencionar que en el diagrama el símbolo aparece de costado, de lado virado, de cabeza, pero tenemos que fijarnos mucho para no confundirlas. Mini poste es instalación oculta y fachada es de hecho cable aéreo, es lo que estamos observando en la figurita. Entonces en la señal de mini poste el cable es subterráneo y en el de fachada el cable es aéreo. Hablamos ahora de canalizaciones. El primer número representa el número de tubos. La letra, cómo están acomodados los tubos, si horizontal o vertical. Entonces, con excepción de la última figura, 3H8. Aquí no vemos 3, vemos 7 ductos. ¿Por qué? Porque en este caso el ducto es tan grande que para optimizar el espacio colocan 4 más pequeños arriba. Ya en las canalizaciones grandes viaja cable de cobre y en las más pequeñas la fibra óptica. ¿Por qué? Porque puede ser que el peso del cable de cobre aplaste a las fibras. Entonces viajan separados. Aquí vemos la caja de distribución y observamos otra vez las canalizaciones. Vemos un pozo. Ya comentamos que los ductos más grandes transportan cable de cobre que es pesado y los ductos más pequeños son los que transportan la fibra óptica. La caja de distribución por lo general tiene ahí un emblema de la empresa. Muy bien, entonces para recapitular en el tema de los errores, por favor pongan marcas distintas para cada uno de los símbolos que están ubicando. Los colores no importa si es una punta de flecha, pero que quede bien claro quién es quién. Pues, por ejemplo, aquí en amarillo son las centrales, no hay pierde. La caja de distribución la pusimos en color naranja y acuérdense que las terminales son triángulos. Entonces, en este caso hay una terminal que está de cabeza, pero es un triángulo. Entonces, la forma de la figura, que no los confunda. Entonces, he observado eso, como está de cabeza, como está de costado, bueno, están confundiendo las terminales. En este caso, las que más confunden es la de mini poste con la de fachada y pues no puede ser. Una es de instalación oculta y la otra es aérea. En los tubos igual me ponían, por ejemplo, en 2H4, 5H4. No puede ser, si solo hay 2 tubos, no puede ser 5H4, porque el número representa la cantidad de ductos. Muy bien, con excepción del tercer ejemplo. En el tercer ejemplo vemos que dice 3H8, pero observamos que hay 7 ductos. Este caso es especial porque son ductos muy grandes, son de 80 milímetros, para transportar cable de cobre. La fibra óptica no puede ir junto al cable de cobre porque podría ser aplastada por el cable de cobre, que pesa mucho. Entonces, para optimizar el espacio y aprovecharlo, colocan encima de esos ductos muy grandes, ductos más pequeños, para posteriormente hacer las instalaciones de fibra óptica. Acuérdense que la X señala dónde vamos a jalar el cable, es decir, el trabajo proyectado. Y hasta aquí con las dudas que observé, con los errores, con las inconsistencias que observé en sus trabajos. Por favor, cualquier duda adicional, saben que estoy para servirles, que sea más o menos en horarios de clase, porque tampoco quiero importunarlos, no voy a trabajar con ustedes fin de semana, porque respeto sus familias, respeto su tiempo. Entonces, sí traten nada más de que sea en los horarios en los que habitualmente nos encontrábamos.